Esa noche, el cielo suburbano colgaba cargado de nubes que presagiaban una tormenta inminente. Madison estaba de pie junto a la ventana de la sala de estar, con una copa de vino tinto girando ociosamente en su mano, su mirada perdida entre las tenues y borrosas luces de la calle, brillando en la oscuridad. Jack, como siempre, estaba ausente. Otro viaje de negocios se extendía hasta el fin de semana. Solo estaban ella y Ethan en la gran casa fría. Un leve sonido descendió desde arriba, rompiendo el silencio absoluto. Madison se estremeció, dejando su copa de vino sobre la mesa. Se esforzó por escuchar. El ruido no le era familiar. Ni el sonido de pasos ni el suave ritmo de la música que venía de la habitación de Ethan. Una extraña curiosidad tiró de ella, llevándola hacia la escalera. El resplandor de la habitación de Ethan se derramaba por la pequeña grieta de la puerta. Madison caminó lentamente. Sus pies descalzos se deslizaban sobre el frío suelo de madera. Los suaves arroyos resonaban debajo de ella. Se detuvo en la puerta con la intención de llamar y anunciar su presencia, pero luego se detuvo por el estrecho espacio. La escena en el interior la dejó congelada. Ethan estaba sentado en el borde de su cama, sus hombros ligeramente encorvados, sosteniendo algo en sus manos que ella no podía distinguir. Distinguir la tenue luz de la lámpara de noche proyectaba su sombra alargada, y Stark creando una mezcla de lo real y lo surrealista. Pero no fue la vista lo que la cautivó, fue la expresión de su rostro. Sus rasgos estaban agobiados por una tristeza que no había visto antes. Sus ojos fijos intensamente en el objeto en sus manos, como si estuviera luchando una intensa lucha interna. Ella sabía que no debería estar parada allí. Todavía la vulnerabilidad grabada en su rostro, el dolor frágil tan abiertamente mostrado, la arraigó al lugar. Era un lado de Ethan que nunca había visto, uno que dudaba que alguien más hubiera presenciado alguna vez. La voz de Madison Ethan rompió el silencio. Devolviéndola a la realidad, la había notado parada allí. Madison se congeló sin saber qué decir, sus dedos agarrando el borde del marco de la puerta. Torpemente, su mirada se encontró con la de ella, una mezcla de sorpresa y un destello de vergüenza. El objeto en sus manos, un marco de fotos desgastado, fue dejado apresuradamente sobre la cama, como si no quisiera que ella lo viera. Lo siento, no quise entrometerme. Madison finalmente logró decir su voz, tembloroso, traicionando su intento de calmar a Ethan Drew en una respiración profunda. Sus ojos se apartaron de los de ella y volvieron al marco. Está bien, solo que no pensé que vendrías aquí. ¿Cuál es la foto? Madison dio un paso más cerca. Su voz se suavizó. No quería presionarlo, pero la imagen de él hace solo unos momentos había encendido una profunda curiosidad, casi instintiva. Ethan dudó. Su silencio se estiró como si estuviera debatiendo si responder. Responder, finalmente. Tomó el marco, su pulgar rozando Over, The Faded Wood Edge. Es mi mamá, dijo su voz baja casi distante. Solo no sé por qué, pero he estado pensando mucho en ella. Esta noche Madison sintió un dolor silencioso agitarse en su pecho. El dolor contenido en sus palabras resonó con algo profundo dentro de ella. Se acercó su mirada, cayó sobre la fotografía. Era de una mujer joven, su sonrisa suave como la luz del sol, aunque sus ojos llevaban un inconfundible peso de introspección. Ethan se parecía mucho a ella, no solo en sus rasgos, sino en la tranquila melancolía reflejada en su mirada. No tienes que ocultar lo que sientes a mi alrededor, dijo Madison suavemente. A veces compartir puede hacer las cosas un poco más fáciles. Ethan dejó escapar una leve risa amarga. Una sonrisa se dibujó en sus labios, pero desapareciendo tan rápido. ¿De verdad crees eso cuando no compartes nada con nadie? Sus palabras la golpearon como una repentina ráfaga de viento, dejándola momentáneamente sin palabras.
Los penetrantes ojos azul grisáceo de Ethan se clavaron en los de ella como si pelaran las capas que había construido cuidadosamente para protegerse, y en ese momento el aire entre ellos se volvió más pesado. Cargado con algo que ninguno de los dos podía definir, no era ira ni juicio en su mirada. Era algo más profundo, algo que hacía que el espacio entre ellos se sintiera prohibido, como si ambos hubieran vagado hacia un lugar que ninguno de los dos tenía la intención de encontrar, pero no podían dejar. Madison regresó a la sala de estar después de su breve conversación con Ethan, pero su mente se negó a dejar ir el momento. La imagen de él sentado en la cama, sus ojos ensombrecidos por la tristeza mientras miraba la fotografía, permaneció en sus pensamientos, despertando algo profundo e inquietante dentro de ella. Se sirvió otra copa de vino, se hundió en el sofá y dejó que sus recuerdos la llevaran de regreso. Con el tiempo recordó la primera vez que conoció a Jack. Era un hombre lleno de confianza, ambición y un magnetismo innegable que podía atraer a cualquiera. Su romance fue rápido y embriagador, y en solo unos meses le propuso matrimonio. Madison creyó haberla encontrado para siempre, pero el matrimonio lentamente fue desprendiendo las capas de su relación torbellino, revelando verdades que no había anticipado. La obsesión de Jack por el afecto y su incansable búsqueda de altas expectativas no solo impregnaron su carrera, sino que se extendieron a todos. A su alrededor, incluyéndola a ella, Madison había sido vibrante y apasionada, una mujer llena de vida y creatividad. Escribir había sido su escape, su alegría, su forma de conectar con el mundo, pero la vida con Jack gradualmente la despojó de esas partes vitales. Él descartó su escritura como poco práctica, una búsqueda frívola que no tenía cabida en su vida estructurada. Las noches que alguna vez pasó con su pluma y papel fueron reemplazadas por tardes aburridas en sus cenas corporativas o largas horas escuchándolo hablar de proyectos que no le importaban. Poco a poco, Madison sintió que se desvanecía, convirtiéndose en la esposa ideal a los ojos de Jack, pero una extraña para su propio reflejo. Ethan llegó a su vida poco después de casarse con Jack. Él tenía solo 18 años en ese momento y se mudó con su padre tras la muerte de su madre. Madison recordaba vívidamente la primera vez que Ethan entró en la casa. Sus ojos estaban hinchados por llorar demasiado, pero su rostro se endureció con una máscara de estoico desapego. Ella había intentado cerrar la brecha entre ellos, pero Ethan se mantuvo firme. Su distancia, como si temiera que ella intentara reemplazar a la madre que había perdido con el tiempo. Madison se dio cuenta de que Ethan y Jack compartían un rasgo crucial, una supresión sofocante de sus emociones. Pero a diferencia de Jack, Ethan no tenía una vía de escape. Soportó el peso de las expectativas de su padre, la excelencia académica, las aspiraciones profesionales, la imposible tarea de convertirse en la idea de perfección de Jack. Ethan dio lo mejor de sí para cumplir esas exigencias, pero Madison podía ver cómo cada esfuerzo socavaba quién era, dejando el cascarón vacío de un niño que apenas comenzaba a convertirse en un hombre. Pensó en una noche de hace unos años, cuando se topó con Ethan, solo en el patio trasero. Era tarde, y el tenue resplandor de la farola iluminaba su silueta mientras tocaba una guitarra desgastada. La melodía era suave, melancólica e inquietantemente hermosa. Por primera vez, vio a Ethan expresando algo crudo y real. Pero cuando lo llamó por su nombre, se detuvo de inmediato, empacó la guitarra y se retiró a su habitación como si lo hubieran sorprendido haciendo algo prohibido. Desde ese momento, Madison comenzó a... Observándolo más de cerca, se dio cuenta de que bajo su estoico exterior, Ethan era un torbellino de emociones que luchaban por encontrar una voz. Madison suspiró, con la mirada fija en la copa de vino que tenía en la mano.
Entendía los sentimientos de Ethan mejor que nadie porque estaba viviendo la misma experiencia, atrapada bajo el peso de las expectativas, asfixiada en una vida que no había elegido. La diferencia era que había dejado de luchar, se había resignado a esta existencia, creyendo que era todo lo que tendría. Pero Ethan era diferente. Aún tenía tiempo, aún tenía una chispa dentro, aunque parpadeara, y esa chispa era lo que Madison no podía apartar la mirada. Sentada en la tranquilidad de la sala de estar, Madison se dio cuenta de que ella y Ethan compartían más que un hogar. Compartían un dolor, una sensación de estar atrapados entre quienes eran y quienes otros esperaban que fueran. En ese momento, supo que su relación había cruzado territorio inexplorado, un lugar donde las líneas entre el bien y el mal se difuminaban en una neblina, pero eso solo la hacía sentir aún más atraída por él, incapaz de... Resistiendo la gravedad que los unía, la noche siguiente Madison se despertó bruscamente en medio de su sueño. Una fuerte sensación de inquietud le oprimía el pecho. El reloj de su mesita de noche marcaba las 2 de la madrugada, pero por mucho que lo intentara, el sueño la eludía. Los pensamientos sobre su vida asfixiante, la presencia distante de Jack y la mirada triste en los ojos de Ethan durante su conversación de la noche anterior se reproducían en un bucle sin fin en su mente. Incapaz de soportar el peso de sus pensamientos, decidió ir a la cocina a tomar una taza de té con la esperanza de que la quietud de la noche calmara su corazón inquieto. Mientras bajaba las escaleras, un leve sonido proveniente de la sala de estar le llamó la atención. El tenue resplandor de una lámpara se derramó y notó a Ethan sentado en el sofá, de espaldas a sus hombros, encorvado como si el mundo lo agobiara. Todavía llevaba la misma camiseta gris claro de antes, su cabello ligeramente despeinado y junto a él, en la mesa de centro, había una botella de vino tinto casi vacía. Madison dudó un momento dividido entre retroceder y avanzar, pero luego se movió, no puede dormir, tampoco preguntó, pero la necesidad de entender a Ethan se sentía cada vez más urgente. Ethan dejó escapar una leve risa. Aunque no tenía demasiado humor en mi mente, admitió sus dedos trazando el borde de la mesa como si tratara de estabilizarse. Mi papá llamó esta noche, continuó con la voz tensa. ¿Quiere que cambie mi especialidad a negocios? Por supuesto que sí es la opción práctica, pero no quiero eso. Madison sintió que su pecho se oprimía. No le sorprendieron las demandas de Jack, pero la impotencia en la voz de Ethan la hirió más profundamente de lo que esperaba. ¿Le dijiste eso?, preguntó inclinándose ligeramente hacia adelante, sus ojos fijos en él. Ethan negó con la cabeza, una sonrisa amarga tirando de la comisura de sus labios. ¿Cuál es el punto? No escucha, nunca lo ha hecho. Nunca seré lo suficientemente buena a sus ojos. Solo soy una copia fallida de él. Madison miró fijamente a Ethan. Sus ojos rebosantes del dolor y la ira que había mantenido enterrado durante tanto tiempo, en ese momento, no vio a un joven sentado frente a ella. Vio a alguien aplastado bajo el peso de expectativas irrazonables. Alguien luchando la misma batalla invisible que ella había luchado durante años, extendió la mano instintivamente, su mano descansando suavemente sobre la suya temblorosa. No tienes que ser como tu padre, no tienes que vivir tu vida como él quiere, esta vida es tuya. Ethan, sus palabras lo hicieron detenerse. Ethan bajó la mirada hacia su mano. Las yemas de sus dedos apenas rozaron su piel por un instante. El tiempo pareció detenerse. Madison no se apartó y Ethan no se inmutó. El espacio entre ellos se hizo más pesado, cargado con algo tácito e innegable como una tormenta que se formaba en el horizonte. Madison Ethan susurró. Su voz temblaba, no de miedo, sino por el peso de una decisión con la que aún lidiaba.
Una parte de él quería retroceder para proteger la frágil frontera entre ellos, pero otra parte, enterrada en lo profundo de su ser, anhelaba acercarse. Madison sabía que debía apartar la mano, retirarse arriba y dejar que todo se detuviera allí. Pero los ojos de Ethan, ojos llenos de dolor y una dolorosa necesidad de ser comprendida, la mantuvieron en su lugar. Despertaron algo dentro de ella, una soledad que había intentado enterrar hacía mucho tiempo en ese momento ya no eran madrastra e hijastro, simplemente eran dos almas perdidas buscando un lugar al que pertenecer. Ethan se inclinó, la vacilación se desvaneció cuando colocó su mano suavemente sobre la de ella, sus dedos se curvaron ligeramente como si buscara consuelo. Madison no se movió, no habló, pero su respiración se hizo más pesada cuando sus ojos se encontraron. El tiempo pareció disolverse en el silencio cargado entre ellos. Sé que esto está mal. Ethan murmuró su voz, una confesión tranquila. Pero no puedo detenerme, no puedo dejar de pensar en ti. Madison sintió que se le cerraba la garganta, sus palabras atrapadas en algún lugar entre su mente y su corazón antes de que pudiera detenerse. Se dio cuenta de que se había inclinado más cerca de él, el calor que irradiaba de su cuerpo borrando la distancia que una vez los había separado, y luego sus labios se encontraron, tentativos al principio, luego urgentes, una liberación de cada emoción reprimida que se había estado acumulando entre ellos en ese momento. Madison supo que habían cruzado una línea que nunca podrían descruzar, pero en el fondo también entendía que esto no era solo un fugaz lapso de juicio, este era el comienzo de algo que aún no podía nombrar, algo que no estaba segura de estar lista para enfrentar la luz del sol de la mañana siguiente. Filtrado a través de las cortinas, proyectando un suave resplandor dorado a través de la silenciosa sala de estar. Madison se despertó en el sofá, una manta ligera. La cubrió por un momento fugaz. Pensó que todo había sido un sueño, pero el calor que permaneció en sus labios del beso de Ethan la noche anterior y el latido caótico de su corazón cuando sus ojos se encontraron, le recordaron que era cualquier cosa. Menos Ethan se había ido antes de que ella despertara, no tenía idea de lo que estaba pensando, pero Madison no se atrevió a confrontarlo. Ni a sí misma se lanzó al trabajo ocupado en la casa, tratando desesperadamente de empujar los eventos de la noche anterior. Al fondo de su mente, sus pensamientos fueron interrumpidos por el repentino timbre cuando abrió la puerta. Su mejor amiga Lily estaba allí tan audaz y animada, como siempre llevaba 2 tazas humeantes de café. Pero sus ojos agudos escanearon el rostro de Madison con sospecha. «Estás bien, te ves diferente», dijo Lily, inclinando la cabeza ligeramente, mientras estudiaba a su amiga. Madison negó con la cabeza rápidamente, forzando una sonrisa débil. Pero Lily no era de las que dejaban pasar las cosas tan fácilmente, no mucho después de que pasos en las escaleras anunciaran la llegada de Ethan. Madison se congeló donde estaba. Su corazón martilleaba en su pecho como si fuera... Dije una palabra, pero el aire entre los tres se espesó, mientras Lily observaba en silencio la tensión que Madison intentaba ocultar con tanto esfuerzo. Ethan cogió las llaves, murmuró un rápido adiós y salió de la casa cuando la puerta se cerró con un clic. Lily se sentó junto a Madison. Su expresión era una mezcla de curiosidad y sospecha. «No puedes esconderte de mí, lo sabes», dijo Lily. Su voz cortó el silencio como un cuchillo. «Hay algo entre tú y Ethan, ¿no?» Madison abrió la boca para negarlo, pero las palabras no le salieron. La mirada de Lily era penetrante, como si pudiera ver a través del fino velo que Madison había intentado cubrir con la verdad. «No sé qué decir», Madison finalmente admitió. Su voz apenas era más que un susurro. Lily se enderezó. Su habitual actitud despreocupada fue reemplazada por una rara seriedad.
Puso una mano firme sobre el hombro de Madison. Su voz fue suave pero implacable. Sabes que esto no puede continuar, ¿no? ¿Y si Jack se entera? ¿Y si Ethan sale herido? ¿Has pensado en las consecuencias de todo esto? Las palabras de Lily golpearon a Madison como un trueno. Todo lo que había estado intentando enterrar en su mente surgió como si, desatada por la fuerza de las preguntas de Lily, sintiera como si estuviera al borde de un precipicio, mirando fijamente un abismo lleno de consecuencias que aún no podía comprender del todo. Pero antes de que Madison pudiera responder, la puerta principal se abrió y Jack entró. La presencia de Jack llenó la habitación como una repentina ráfaga de viento helado. Madison se levantó bruscamente, con los ojos muy abiertos. Con sorpresa, llegas temprano a casa, tartamudeó, luchando por mantener la voz firme. Jack sonrió, pero no había nada cálido en ello. Sus ojos eran afilados. El trabajo terminó antes de lo esperado, dijo. Su tono era tranquilo, aunque llevaba un trasfondo mucho más oscuro. Madison sintió la mirada de Jack. Detengámonos en Lily y luego recorramos la habitación, asimilando cada detalle. Había algo inquietante en su forma de mirar a su alrededor, como si estuviera armando un rompecabezas. Ella no podía ver dónde estaba Ethan. Jack preguntó con su voz fría y uniforme. El pulso de Madison se aceleró. Simplemente salió. Lily respondió rápidamente, tratando de disipar la tensión, pero como tan pronto como ella habló, Jack fijó sus ojos en Madison con una intensidad aguda. Siento que me he perdido algo. Jack dijo su tono bajo y peligroso. Madison forzó una sonrisa, pero sintió como si cada capa de ella estuviera siendo desnudada bajo su escrutinio. Lily se levantó rápidamente, murmuró una excusa para irse y se escabulló por la puerta, dejando a Madison sola con Jack una vez que Lily se fue. Jack se acercó a Madison. Su expresión era más oscura de lo que ella nunca la había visto. ¿Estás escondiendo algo? ¿No es así?, preguntó sin rodeos. Su voz cortó el silencio como una cuchilla. No hay nada. Ella respondió, pero su voz vaciló, traicionándola. Jack se quedó allí por un momento, sus ojos clavados en los de ella, como si buscara la verdad enterrada bajo sus palabras. Tú y Ethan, comenzó. Su voz era baja, ahora más peligroso. Hay algo raro, ¿no? Madison no respondió, pero su silencio habló más fuerte que las palabras. La mandíbula de Jack se tensó. Sus manos se apretaron en puños a sus costados. Confié en ti. Creí que nunca me traicionarías, pero ahora no estoy tan seguro. Madison sintió como si su pecho se hundiera. Su respiración superficial y desigual no podía negarlo, pero tampoco podía admitirlo. El aire en la habitación se volvió denso y sofocante. Jack se dio la vuelta caminando hacia la ventana. Su mirada distante y dura, si lo que pienso es verdad, entonces todo entre nosotros termina aquí. Sus palabras golpearon como un martillo, dejando a Madison tambaleándose. No sabía qué decir. No sabía cómo salvar los pedazos de la vida que tan descuidadamente había destrozado en ese momento. Se dio cuenta de que todo se estaba saliendo de su control. La tormenta que había temido ya no se estaba gestando. Había llegado y apenas estaba comenzando. Madison se quedó congelada en la sala de estar cuando la puerta se cerró detrás de Jack. El eco de sus pasos se desvaneció, dejándola sola, en un silencio que ahora se sentía opresivo. Sus últimas palabras se repitieron en su mente agudas y cortantes, un cruel recordatorio de que nada podía deshacer lo que había sucedido todo. Entre ella y Ethan había cruzado un límite, y ahora las consecuencias se acercaban como un inevitable maremoto. Estrellándose hacia ella, se hundió en el sofá agarrando la tela de los cojines, mientras trataba de estabilizar su respiración, pero el miedo, la culpa y un doloroso vacío se arremolinaba en su interior, negándose a dejarlo ir.
Madison no supo cuánto tiempo estuvo sentada allí, perdida en sus pensamientos. Pero cuando finalmente levantó la vista, la luz fuera de la ventana se había atenuado a los tonos grises del anochecer. Una parte de ella quería correr para dejar todo atrás, pero otra parte sabía que tenía que enfrentar esto, no podía esconderse para siempre. Ethan regresó cuando el cielo estaba completamente oscuro. Entró en la casa y encontró a Madison sentada inmóvil en el sofá, sus ojos rojos e hinchados, sintiendo de inmediato la pesada tensión en el aire. Ethan dudó. ¿Qué pasó?, preguntó, su voz teñida de preocupación. Madison lo miró y mientras los ojos se encontraron con una oleada de emoción, Rose en su pecho abrumadora e imposible de reprimir. Jack sabe que susurró su voz temblorosa. Ethan se quedó quieto, su cuerpo rígido por la sorpresa, se acercó sentándose a su lado, pero con cuidado de no tocarla como normalmente lo haría. ¿Qué dijo?, preguntó con cautela. Madison negó con la cabeza, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. No lo dijo directamente, pero sabe que algo está pasando entre nosotros. Me advirtió: si es verdad, todo ha terminado. Su voz se quebró y se giró para mirar a Ethan, sus ojos muy abiertos por el miedo. Y tiene razón, esto no está bien, nunca lo estuvo Ethan. No respondió de inmediato. Sus puños apretados con fuerza en su regazo, su mirada fija en el suelo mientras procesaba sus palabras. Madison comenzó, pero su voz vaciló inseguro de qué decir. No tienes que decir nada. Madison interrumpió su voz ahora más firme, más resuelto. Nos equivocamos desde el principio. Ethan lo supe entonces y lo sé ahora, pero me dejé llevar por sentimientos que no debería haber tenido. Ethan se giró hacia ella. Sus ojos se llenaron de un dolor que era casi insoportable verte tratando de alejarme. ¿No es así?, dijo con su voz. Rugido Madison Drew. Respiró hondo, se obligó a mantenerse firme. No porque quiera, sino porque tenemos que hacerlo. Ya he cruzado demasiadas líneas, he lastimado a Jack, me he lastimado a mí misma, y estoy aterrorizada de terminar lastimándote también. Ethan, sus palabras pesaban entre ellos, llenando el espacio con un peso opresivo. Ethan quería discutir para luchar por lo que tenían, pero no podía ignorar la verdad en su voz. Habían ido demasiado lejos y ahora lo único que quedaba eran las consecuencias a la mañana siguiente. Madison tomó su decisión, empacó una pequeña bolsa de essentials y dejó una carta en la encimera de la cocina. En ella, le explicó a Jack que necesitaba tiempo y espacio para pensar con claridad. Sobre todo, no ofreció excusas ni explicaciones largas. Solo una disculpa por el dolor que había causado cuando salió por la puerta. Madison sintió un dolor profundo y agudo en el pecho, pero junto a él había una leve sensación de alivio. Sabía que esto era lo correcto que hacer. Ethan no intentó detenerla, se paró al pie de las escaleras observando en silencio mientras ella se alejaba. Él quería gritar para que corriera tras ella, pero una parte de él entendió que esta era la única manera para que ambos se encontraran de nuevo mientras Madison se alejaba. Ethan regresó a la casa silenciosa y fue a su habitación, sentándose junto a la vieja guitarra que había descuidado durante tanto tiempo. Comenzó a tocar cada nota, cargando pedazos de emociones que no podía poner en palabras. Madison no miró hacia atrás mientras se alejaba. Sintió el peso de la mirada de Ethan permaneciendo sobre ella, pero se negó a darse la vuelta. Necesitaba esta distancia esta vez para curar las heridas que se había infligido a sí misma y a los demás. Pero en el fondo, sabía que Ethan la había cambiado para siempre. Él le había recordado quién era ella, de lo que una vez había anhelado, antes de convertirse en alguien que ya no reconocía. El tiempo pasó, y Madison comenzó a redescubrirse a sí misma. En la tranquila soledad que había elegido, volvió a escribir,
permitiéndose sentir para crear, para abrazar las emociones que una vez había enterrado por miedo. No contactó a Jack o Ethan, pero los llevó a ambos en su corazón como piezas de una historia que había dado forma a su vida, de maneras que no pude negar que un día de finales de verano Madison recibió una carta de Ethan. Era breve, sin adornos, pero rebosante de sinceridad. Gracias por ayudarme a darme cuenta de que a veces la libertad viene de dejar ir. Espero que encuentres tu propia libertad. También cuando terminó de leer, las lágrimas se deslizaron por sus mejillas silenciosas y espontáneamente dobló la carta con cuidado y la colocó en un diario donde guardaba las cosas más preciadas para ella. Un registro del viaje que la había traído a donde estaba ahora, y entonces siguió adelante no con Jack ni con Ethan, sino consigo misma. Era un nuevo camino, uno donde podía reclamar lo que había perdido: esperanza, libertad y el amor que siempre se había debido a sí misma.